Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar el lamentable fallecimiento de una niña de 6 años tras una infección por Rickettsia rickettsii. Acá se les muestra la tabla de contenidos con el orden cronológico en que desarrollamos este caso clínico. Bien, inicialmente, para describir el caso, tenemos una paciente femenina de 6 años de edad, originaria de Carolina del Norte, a la cual se le retiró una garrapatra 10 días antes de ser hospitalizada. La paciente presentaba síntomas como dolor de garganta, malestar general y cuadros febriles. Durante la exploración médica, el doctor analizó la presencia de un exantema rosado en extremidades superiores e inferiores, diseminando hasta cubrir todo el cuerpo. Antes de la hospitalización, la paciente presentó púrpura, vómito, diarrea, mialgias y fiebre severa. Días antes de la hospitalización fue llevado a urgencias porque presentaba alteración en el estado mental. Se le realizó una exploración física, donde presentó púrpura difusa, edema periorbitario en manos y pies, extremidades frías con pulsos débiles y hepatoesplenomegalia, donde el médico tomó un diagnóstico apresurado, donde por error se le diagnosticó un exantema viral. Ante este diagnóstico, la paciente fue tratada con ampicilina y debido a complicarse, la paciente fue intubada y lastimosamente, días después de la hospitalización, fallece. Como abordaje de laboratorio, nosotros investigamos como el tipo de muestras que se podían hacer, dentro de las cuales tenemos la biopsia de piel, sangre periférica y en casos graves de médula ósea. Para el procesamiento de la biopsia de piel, tenemos que inicialmente se debe desinfectar la zona de la lesión. Bajo anestesia local se toma la biopsia de espesor completo y la muestra se va a dividir en dos. Una parte se va a fijar con formol para histopatología y otra parte se va a dejar en solución salina o congelar para hacer una PCR o un eventual cultivo. Con respecto al transporte de las muestras, la biopsia de piel se debe colocar en un tubo estéril con solución salina, refrigerar a 4 grados Celsius y transportar al laboratorio en un lapso no mayor a las 24 horas. Con respecto a la sangre, para hacer la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, se debe recolectar en un tubo de EDTA y mantener refrigerada y protegida de la luz. A partir de esta muestra se realiza un frotis sanguíneo, la cual puede ser teñido con tinción de Jiménez o Giemsa. Con respecto al procesamiento de las muestras en el laboratorio, es importante mencionar acá que todo el abordaje se debe de dar en un laboratorio de bioseguridad tipo 2 o superior. Inicialmente, la tinción de Jiménez permite visualizar bacterias intracelulares utilizando rojo magenta sobre un fondo azul. La tinción de Giemsa es útil para observar morfologías en frotis sanguíneos. La PCR en tiempo real detecta ADN en sangre o en tejido. Y es importante mencionar acá que este es el método más sensible y específico para el diagnóstico de estas infecciones. Por otro lado, tenemos la inmunohistoquímica, que identifica antígenos en tejidos. Y finalmente, lo que sería la inmunofluorescencia indirecta, que mide la IgM y la IgG, pero tiene valor retrospectivo, ya que presenta los títulos se elevan tras 7 a 10 días de la infección. En cuanto a condiciones de laboratorio, las pruebas moleculares deben realizarse en laboratorios de nivel 2 o superior, como mencionó el compañero. No se recomienda cultivo rutinario de este patógeno, ya que es intracelular obligado y por su peligrosidad requiere cultivos celulares en laboratorios de nivel 3. Estos son los parámetros que resaltaron de los resultados de laboratorio. Se pudo observar una hiponatremia, trombocitopenia, leucocitosis leve y anemia moderada.
En cuanto a las causas probables de estas pruebas, está el daño endotelial inducido por bacterias que conduce a la retención de agua y dilución del sodio, que por ende causa una hiponatremia. Para la trombocitopenia, muy posiblemente fue debido a vasculitis y desarrollo de coagulación intravascular diseminada. Para la leucocitosis, muy probablemente la inflamación sistémica, y la anemia moderada, posiblemente a pérdida de sangre por daño vascular debido al púrpura y hemólisis por respuesta inmunológica. Se utilizó una tinción Jiménez que es históricamente útil para la visualización rápida de rickettsia. Se observaron bacilos pleomórficos intracelulares teñidos de rojo intenso o rosado dentro del citoplasma de células endoteliales de vasos sanguíneos pequeños. Con lo que respecta al diagnóstico diferencial, hay dos patologías que presentan síntomas muy parecidos a la fiebre maculosa. Primero está el exantema viral. La presentación con la que llegó la paciente al centro de salud más la presentación de la mácula puede confundirse con un rash viral benigno. Y tenemos meningococcemia causado por Neisseria meningitidis. Se caracteriza por fiebre, púrpura fulminante, shock y compromiso del estado mental. Puede ser indistinguible al inicio por estos mismos síntomas. Y ambas infecciones se descartan por el hecho de que no presentan garrapatas dentro del historial clínico. Con lo que respecta al Ministerio de Salud e Inciensa, la fiebre maculosa de las montañas rocosas y otras rickettsiosis se consideran una enfermedad de notificación obligatoria en Costa Rica bajo vigilancia centinela. Solamente el antecedente de exposición a garrapatas y el patrón de exantema y púrpura progresiva es suficiente para generar una alarma. Se debe notificar inmediatamente al Ministerio de Salud desde el centro hospitalario o clínica, y para las referencias de muestra clínicas al Inciensa se debe coordinar el envío de sangre, biopsias de piel o incluso muestras post-mortem si es aplicable, para confirmación por PCR o serología. Se debe hacer el llenado del formulario de referencia epidemiológica con datos clínicos, epidemiológicos, evolución y tratamiento. Aquí tenemos una vista general de cómo más o menos se aborda en el Ministerio de Salud e Inciensa. Después de la detección de rickettsia se hace métodos de ensayo por medio de PCR. El tiempo de respuesta máximo son 3 días y el tipo de muestras que se utilizan son sangre total anticoagulada con EDTA, suero y biopsia de la zona del rash que incluye el centro de la lesión o del sitio. Por último, para diagnóstico y tratamiento, se diagnosticó fiebre maculosa de las montañas rocallosas. El agente causal es Rickettsia rickettsii, debido a que la clínica es compatible, más el antecedente de exposición a la garrapata en zona endémica. También los parámetros de laboratorio alterados calzan muy bien con la sintomatología de esta infección, y debería hacer una confirmación por PCR o inmunofluorescencia si es posible. El antibiótico de elección sería doxiciclina, incluso en niños menores de 8 años. Las dosis serían 2,2 miligramos por kilo de peso cada 12 horas por 5 a 7 días, vía oral o intravenosa, y se debe iniciar inmediatamente al sospechar el diagnóstico. Rickettsia es resistente a betalactámicos y el retraso en el inicio del tratamiento fue muy probablemente el determinante en el desenlace fatal. Estos somos los doctores a cargo del caso: María José Flores Vanegas, Axel León Ramírez, Joshua Pizarro Camareno, Angélica Rodríguez Rodríguez y Willy Watson Ramírez. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Ok.